Bueno, a petición de la gente, voy a resolver el ejemplo 2.6 del NICE de la página 53, pero mi resolución va a ser extendida, porque el NICE solo se queda en la función de transferencia. Bueno, tenemos un circuito eléctrico que consiste en una fuente de voltaje, una inductancia seguida de una resistencia y al final un capacitor. Todo en serie donde circula una corriente, es una malla cerrada, circula una corriente IT y en función del tiempo. Aquí el punto es que la ecuación íntegro-diferencial en base a cómo se comporta cada elemento es esa, que si en vez de usar la variable de la corriente usamos la variable de la carga, se vuelve una ecuación ya no íntegro diferencial, sino puramente ecuación diferencial de segundo orden. Y si en vez de la carga usamos el voltaje, considerando esta igualdad de que la carga es la capacitancia por el voltaje, hablando pues del voltaje en el capacitor, podemos llegar a esta ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, teniendo esta ecuación diferencial, la transformamos y llegamos a eso. Tenemos entonces que la salida, que es el voltaje en el capacitor, entre la entrada, va a ser esta función de transferencia. Pero para acomodarla de una manera más sencilla, la vamos a manipular algebraicamente y llegamos a este resultado de que la función de transferencia es esa. Vamos entonces, hasta ahí se queda el libro de NICE, ahí llega. Pero ahora vamos a suponer un voltaje de entrada que será la función de Heaviside, o sea, el encendido abrupto en el tiempo cero a un valor de 1. Esa es la función de entrada, o sea, un voltaje de 1 voltio que comienza en el instante cero. Con una resistencia de 250 ohms, una inductancia de 5 henrys y una capacitancia de 7 microfaradios. Estamos dándole valores a nuestras componentes para encontrar la gráfica. Dice la salida, que debe ser el voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor dado en entrada, el voltaje de la fuente dado en entrada, que es la función de Heaviside. Encuentre entonces el voltaje en el capacitor en función del tiempo. Muy bien, entonces vamos ahora a lo siguiente. Tenemos que si el voltaje en función del tiempo es 1, su transformada será el recíproco de la variable compleja S. Y entonces tendremos que el voltaje en el capacitor, la función de transferencia por 1 entre S será en el dominio de la frecuencia, o sea, en el plano complejo. Sustituyendo los valores de L, de C, L y R, llegamos a esta ecuación. El valor que está en el numerador 1 entre LC, que es 28.571, lo guardamos en la memoria de la calculadora Hewlett Packard 50G. Esto nos lleva a una cúbica en el denominador, una cúbica. Si aplicamos fracciones parciales con la calculadora HP 50G, nos la separa en una de primer grado y una cuadrática. Esta ya no la puede separar más. Esta nos va a generar cuestiones cosenoidales, trigonométricas, la cuadrática. Entonces, si aplicamos la transformada inversa de este voltaje del capacitor en el dominio de la frecuencia, o sea, en el plano complejo, aplicamos la transformada inversa y llegamos al plano del tiempo, o sea, al dominio del tiempo. Y tenemos que es este resultado, esta ecuación es el resultado. Una función, como les decía, que tiene valores cosenoidales y senoidales. Quiere decir entonces que si tenemos un voltaje de entrada que es una función escalón, vamos a tener una salida que es un transitorio estable. Al paso del tiempo se va a estabilizar. Y eso lo vamos a ver ahorita tanto en GeoGebra como en la calculadora. Aguántenme. En la calculadora HP 50G podemos apreciar que haciendo la cuestión de las fracciones parciales, efectivamente tenemos ese resultado del que les hablé hace rato. Y más allá de las fracciones parciales,
Si le pedimos a la calculadora la transformada inversa de ese resultado, nos avienta efectivamente el resultado en el dominio del tiempo. Miren, ahí está. Una función cosenoidal con una función senoidal. Bueno, y ahora, eso es en cuanto a la calculadora. Pero si graficamos en GeoGebra esa función, nos damos cuenta que efectivamente es un transitorio estable. Con el tiempo se estabiliza. Este es un ejemplo de cómo un sistema dinámico de una ecuación íntegro-diferencial, que luego le hacemos una ecuación puramente diferencial, se resuelve usando transformada de Laplace y es cuestión algebraica, no es cuestión de integrar y derivar. Esa es la genialidad y lo magnífico de esta manera de resolver las ecuaciones diferenciales para sistemas. En este caso es un sistema eléctrico real, un sistema RLC en serie, con una fuente de voltaje constante.